a comer unos ricos panuchos a los portales. Al llegar la noche, se fueron a sentar al patio. Oigan, las texosas en Campeche son flores muy bonitas, pero no son muy preservadas en el estado de Campeche, ¿sabía? Aparte, los moluscos marinos constituyen un grupo de invertebrados con mayor éxito evolutivo, de los cuales solo existen 3 en Campeche, la cual es la placópora, la monoplacópora y la poliplacópora. ¡Wow! Y también existen algunas instituciones, como la Secretaría Nacional de los Recursos Naturales, que ayudan a la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales. ¡Wow! También la Comisión Nacional del Agua, que ayuda al cuidado, a la protección y al bien uso correcto del agua. ¿Sabía que es muy importante cuidar nuestra biodiversidad? Igual de ella no podríamos vivir, al igual que nuestro ecosistema. En un planeta muy lejano, un lugar llamado Tierra, se encuentra una plaga de contaminación, pero una persona se opone a esta situación y su nombre es Ambientalín. Cuidaré de la tierra porque es mi hogar. Nos están informando que se están extinguiendo los animales del mundo. Hay deforestaciones, incendios y hay un nuevo villano que le dicen contaminación. Soy la contaminación, el nuevo villano de este planeta. ¿Quién delante de mí? ¡Guajajajaja! Tíralo, no pasará nada. Total, todo el mundo lo hace. No lo hagas, no sabes cuánto daño le vas a hacer a la biodiversidad. Cuidaré el medio ambiente y no seré como los demás. Arranca las plantas. Total, desahoga tu odio, no pasará nada. No, es demasiado tarde para mediar esto. Ambientalín, mira a tu alrededor. Yo te estoy ganando. Los humanos nunca te ayudarán. Eso no puede ser. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Cuidemos nuestra biodiversidad! Campeche es un peligro latente. El Banco Interamericano para el Desarrollo advirtió al municipio de San Francisco de Campeche que debe de iniciar urgentemente labores de saneamiento en la bahía, ya que se han registrado altos índices de contaminación en el mar y en la zona del manglar. Todo esto podría acabar afectando gravemente la salud. Por desgracia, a decir de los ambientalistas, las autoridades parecen no hacer caso del problema. De personas en todo el mundo respiran aire con niveles de contaminación muy altos. Incluso algunos países llegan a exceder casi al doble los niveles de contaminación admisibles. Esto lo dio a conocer la Organización Mundial de la Salud. Miles de millones de personas en todo el mundo respiran aire con niveles de contaminación que exceden, en algunas casi el doble, los límites fijados por la Organización Mundial de la Salud. Así lo dio a conocer en su más reciente base de datos ese organismo. Ante esta situación de alarma, grandes ciudades alrededor del mundo han tenido que planear e incluso improvisar diversas medidas para reducir los niveles de la mala calidad del aire. En tanto, el Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes Sociales de la Salud es que más del 80% de las personas que viven en zonas urbanas, en donde se monitorea la contaminación, están expuestas a niveles de calidad del aire que exceden los límites aceptables para la salud. Aumenta el riesgo para las personas que ahí habitan de sufrir accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias crónicas y agudas. Cabe destacar que hay 3.7 millones de muertos a causa de la contaminación del aire al año.